Hola Acuario, bienvenido y bienvenida a este tu canal, Sami Tarot. El día de hoy quisiera orar por ti, por ese milagro que tú necesitas en este instante, y quiero que todos lo hagamos decretando para todos nosotros un sí y una hora, especialmente tu milagro que necesitas. Si tú estás convencido de que es realidad ese milagro, escribe que está en los comentarios de este video. También agradece todo lo que hemos recibido hasta ahora y lo que viene para nosotros. Si tú quieres que yo ore por ti, escríbelo en los comentarios del video, yo te responderé con un like y con un corazoncito. Bueno, te quiero muchísimo, mi Acuario, te llevo siempre en mi corazón. Vamos a ver qué te dice el arcángel Raziel en este instante. Eres capaz de ser un canal al servicio de otros en comunicación angelical, pues esas habilidades las has desarrollado durante vidas. Confía en que no corres peligro por tener una vida mágica. Está siendo contenido. Wow. Espectacular, tu vida es mágica, mi querido y mi querida Acuario. Eres una persona que fluye, así como tu signo, como tu elemento aire, fluye absolutamente alrededor de todo. Y déjate guiar y no tengas miedo de tener esa vida mágica. Ahora vamos con las lecturas para ti, mi querido Acuario, mi querida Acuario. Primero una lectura general y después una lectura para el amor. También te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like a este video y actives la campanita para recibir tus notificaciones, y que me sigas en mis redes sociales de Facebook e Instagram. En este preciso momento hay necesidad de aclarar muchas cosas alrededor de tu vida. Hay necesidad de aclarar las ideas para tomar las mejores decisiones para ti y para las personas que están alrededor tuyo. Tal vez no te sientes muy apoyado o muy apoyada en este preciso instante, y sientes que la vida, no sé, te ha cargado demasiado, estás demasiado cargado, cargada, pero yo te digo que no hay peso que Dios no ponga en nuestras espaldas que no lo podamos soportar. Y si es así, de esa manera, también te recomiendo muchísimo cultivar tu vida espiritual para tener mayor claridad, para tener mayor capacidad de tomar decisiones. También te recomiendo muchísimo de soltar las responsabilidades de otras personas. Suelta que esas personas se hagan cargo de sus propios asuntos y no te cargues tú al 100% de lo que las demás personas deberían hacer. Definitivamente, mira, yo te digo que las cosas, aunque vienen un poco torcidas, se arreglan sobre el camino, se arreglan sobre la marcha. Definitivamente, mucho cuidado con personas deshonestas, personas que se quieran aprovechar tal vez de tu momento de angustia, de tu momento de temor, de tu momento de necesidad, para hacerte hacer tal vez algún mal negocio, firmar algo que después te vaya a perjudicar muchísimo, muchísimo. No vayas a firmar nada sin tener conocimiento. Cuida tu equilibrio mental, porque en momentos de confusión las personas que hacen este tipo de estafas o este tipo de cosas o de mentiras, engaños a las personas, como que tienen un radar para detectar a las personas con angustia, con ansiedad, y aprovecharse de esas situaciones. Bueno, mira, hay personas que te quieren, que te aman y que te quieren apoyar y que te quieren hacer caer en cuenta de muchísimas cosas. Déjate apoyar de esas personas con sabiduría, con amor, con respeto. Ya sabes que todo lo puedes hacer. El arcángel Ariel te dice: pregúntate si el trabajo en el que te encuentras te sientes abundante y lleno de inspiración, o si solo estás ahí por sentimientos de carencia. Haz un esfuerzo por soltar y confiar. Recuerda que siempre puedes entregar tus dudas y miedos a tu verdadero proveedor, que es tu fuente, tu Dios, como tú quieras llamarlo. ¿Listo? Entonces, pregúntate si realmente donde estás es el trabajo de tus sueños. Si no lo es, no te digo que te salgas de ahí, pero sí que no eches en saco roto eso que siempre has querido hacer. Si dices: ¿cómo lo hago? Bueno, hazte un proyecto, busca recursos, comienza a dar pasos grandes o pequeños hacia eso que es tu realización, y verás que más tarde que temprano vas a estar realizando tu sueño. ¿Listo? Pero no renuncies, jamás renuncies.
Bueno, ha sido la lectura general. Ahora vamos con la lectura para el amor. Piensa ya mismo en ese amorcito tuyo, lo puedes nombrar en voz alta, en voz baja, como tú quieras. Lo importante es que conectes ya mismo con tu persona especial, no importa si estás en contacto cero, y recuerda que también podría ser una lectura en espejo. Vamos a ver qué siente por ti, qué espera de ti y qué piensa de ti tu persona especial, y qué me les espera en un futuro más bien cercano, y el consejo de tus guías espirituales. Bueno, es una persona que no es sincera contigo, realmente es una persona que te engaña, muy seguramente ya te está siendo infiel. Si lo estabas queriendo confirmar, bueno, te lo confirmo así realmente. Es una persona que no tiene buenas intenciones, no va a cambiar, no va a dejar a esa otra persona, te lo digo lamentablemente. Bueno, ¿qué espera de ti tu persona especial? Que tú no te des cuenta, listo, que tú le tengas paciencia, que tú sigas ahí constante con esa persona, que tú, no sé, no lo abandones, como que te quieres seguir engañando, bloqueando, nublando tu mente para poderte manipular. Tu persona especial piensa que tú eres precisamente eso, una persona muy, muy manipulable. Entonces, dale una sorpresa a esta persona. Bueno, yo digo que la mejor manera a veces de enfrentar a estas personas es haciéndose el tonto, pero no tan tonto, ¿listo? Consigue pruebas, consigue todo lo que tú necesites saber para poder confrontar a esta persona con su infidelidad y con su falta de compromiso, con su falta de honestidad contigo. ¿Qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano? Bueno, muchas intrigas, mucha manipulación de parte de esta persona. Esta persona tiene un corazón oscuro, diría yo, un corazón bastante, bastante negro, mucha depresión, mucha soledad, muchas discusiones a raíz de esta situación, de esta relación. A ratos como que te va a hacer querer sentir culpable a ti, como que tú eres la persona que provocó esto. Yo te digo que en una relación todo es 50-50, sí, pero la decisión de meterse a la cama, de serle infiel a otra persona, ahí sí es una decisión muy personal. Pueden haber muchos motivos, muchas circunstancias, pero eso no le da a nadie derecho a serle infiel y a engañar de una manera tan ruin a una persona. Mira, te conviene muchísimo ese viaje que quieres hacer, hazlo. Vete lejos, te conviene muchísimo hacerlo. Va a ser un viaje inspirador, definitivamente. Y lo que te propongas tú, si te dices, bueno, ya lo voy a dejar, la voy a dejar, no voy a volver con esa persona, sé fiel a tu palabra, sé fiel a la palabra que tú misma tienes. Listo, mira, le tengo una mala noticia a esta persona. Ese amor que tiene esa persona es un amor con una persona también comprometida, y está con alguien que nunca va a dejar a esa pareja. Es un amor imposible para esta persona. Es un amor viejo, definitivamente. ¿Listo? Mira, ya no te empeñes más con este personaje. A ella no hay nada que hacer, te digo, con esa relación, definitivamente. Y llega la justicia. En esta relación llega la justicia. Lo que han sembrado el uno del otro lo van a recoger, y lo van a recoger más temprano que tarde. Tú vas a salir de esto, vas a llegar lejos en tu vida, vas a sanar, pero si miras en tu interior, cultiva tu vida espiritual, no te me quedes ahí anclado o anclada a una persona que no tiene sentimientos nobles por ti, no tiene sentimientos positivos por ti. Solamente te ha querido utilizar, te ha querido usar. Tú has sido como un instrumento, tal vez para disimular, tal vez para conseguir ciertos objetivos, pero hasta ahí fue lo que esa persona quiso hacer contigo. El arcángel Jofiel te dice, vienen momentos de mucha alegría y queremos que estés dispuesto a mantenerte en este estado de optimismo para que aproveches en hacer planes a largo plazo. Ten confianza en el futuro, vas por el camino correcto. Bueno, tú has hecho bien, tú has sembrado bien con esta persona, has sido fiel, has sido honesto con esa persona. Bueno, esa es una buena siembra, porque viene algo mejor para ti, porque viene algo diferente. ¿Cuándo va a suceder esto? En el momento que tú tomes la decisión de cortar lazos con esta persona. Hay rituales que se pueden hacer para cortar lazos con una persona, búscalos. Te recomiendo muchísimo el Emperador Vela, ahí puedes encontrar rituales para absolutamente todo, o tal vez con otros youtubers también que son excelentes, listo, para que tú puedas cortar lazos energéticos, lazos emocionales, lazos sexuales también,
también con este personaje y puedas tener la suficiente libertad de seguir adelante, de avanzar. No te digo que vaya a ser fácil, no te digo que no te vaya a doler, porque es tu amor propio el que está lastimado en este momento, pero a que se puede, se puede. Mientras hay vida, hay esperanza, y mientras hay esperanza, hay que avanzar y hay que crecer. Bueno, si quieres escribir algo bonito para ti en los comentarios de este video, puedes escribir: llega a mi vida la paz, la salud y la prosperidad que siempre he merecido. Bueno, o escribe hecho está en los comentarios de este video. Bueno, mis queridos y mis queridas Acuario, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les envío muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor y los espero en una próxima oportunidad.